Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La Historiadora seguiremos con la serie de vídeos sobre los temas de historia de España para que puedas prepararte los exámenes de bachillerato y selectividad. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. Los diversos pueblos que habitaban en la península seguían desarrollando su forma de vida y de cultura propia, cuando en el siglo III a.C. la rivalidad entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo, que dio lugar a las guerras púnicas, afectó de lleno a Hispania, incorporándose esta al mundo romano. Tras la Primera Guerra Púnica, 264 a.C.-241 a.C., que expulsó a los cartagineses de Sicilia, Cartago buscó resarcirse ampliando su presencia colonial en la península ibérica, de donde obtenía riquezas mineras y aguerridos combatientes, como plataforma para un nuevo enfrentamiento con Roma. Así, en el año 237 a.C., el cartaginés Amílcar Barca desembarca en Cádiz y somete a los pueblos del sur y del sureste de la península hasta Acre Leuque. A su muerte, sus sucesores, Asdrúbal y Aníbal, continuaron con la labor de conquista. Aníbal, explotando los enfrentamientos entre los pueblos que habitaban el interior peninsular, logró atraérselos y luego conquistó Sagunto, en el 219, ciudad protegida por Roma. Este fue el pretexto para iniciar la Segunda Guerra Púnica, que duró del 218 al 201 a.C. y que se saldó con el derrumbe del dominio cartaginés sobre la península mientras Roma iniciaba su victoriosa presencia en la misma. Gneo Cornelio Escipión desembarca en Ampuria con unos 25.000 soldados, como consecuencia de la destrucción de Sagunto por Aníbal, dando comienzo a la Segunda Guerra Púnica. En el año 209 a.C., Escipión el Africano toma por sorpresa Cartago Nova, principal base cartaginesa, y después derrota a Asdrúbal Barca en Baécula. En el año 206 a.C., tras la derrota cartaginesa de Ilipa, se rindió Gadeir. Hasta el año 170 a.C., los romanos sostienen guerras primero contra los íberos y luego contra distintos régulos de Andalucía. Acabaron ocupando las cuencas del Guadalquivir y del Ebro, y creando en el 197 a.C. dos provincias, la ulterior y la citerior. Destacan los pretores Catón, prototipo de expolio y represión, y Sempronio Graco, que supo combinar la energía, la diplomacia y el reparto de tierra. Todos los pueblos prorromanos tenían un alto grado de desarrollo por el contacto con los pueblos colonizadores. Su elevado desarrollo hace que no opongan casi resistencia y que asimilen rápidamente las formas de vida romanas. Además, en esta zona no hay obstáculos geográficos que dificulten la conquista. La conquista de esta zona costó mucho a los romanos. Además de los accidentes geográficos, el nivel de desarrollo de estos pueblos era escaso y veían con hostilidad el modelo de civilización romana. Las guerras fueron durísimas y de los enfrentamientos con los romanos destacamos dos, Viriato y Numancia. Viriato fue un caudillo lusitano que mantuvo en jaque a los romanos gracias a la utilización de la guerra de guerrilla. Al final fue asesinado por varios de sus capitanes sobornados por los romanos. Su derrota abrió a Roma el oeste peninsular. En Numancia los celtíberos presentaron una resistencia feroz ante el sitio de los romanos. La llegada de Escipión Emiliano puso la ciudad en una situación límite, y sus habitantes prefirieron destruirla y muchos suicidarse antes que caer en manos de los enemigos. Era el año 133 a.C. Por último, se conquistaron las Baleares en el año 123 a.C. por parte del cónsul Cecilio Metelo. En los últimos años de esta etapa, Roma atraviesa varias guerras civiles. En la última, dos generales victoriosos se disputan el poder de la República, Pompeyo y César. Tras la muerte de Pompeyo, sus hijos serán derrotados por César, en la batalla de Munda, Córdoba, el 27 de marzo del año 45 a.C., quedando toda la zona del centro y sur de la península pacificada. Entre el 29 y el 19 a.C. se desarrollan las guerras cántabras, dirigidas por el emperador Augusto. Acabó en el año 19 con la pacificación de Agripa. Roma persiguió la pacificación de estos pueblos, el acceso a los ricos yacimientos de la zona y que dejaran de atacar a las ciudades romanas. Roma fundó una serie de ciudades y campamentos militares para contener a estos pueblos, como León, sede de la Legio VII Gémina, Astorga, Astúrica, pero el control efectivo y total de los pueblos de la cordillera cantábrica y de los vascones nunca fue del todo efectivo. La conquista de la península, a la que Roma llamó Hispania, contribuyó a dar unidad a los pueblos que la habitaban. El uso del latín acabó con los idiomas prerromanos, excepto el vasco. La religión romana, la red de carreteras o la fundación de las ciudades fueron vehículos de unificación.
En el año 197 a.C., poco después del triunfo sobre los cartagineses, se hizo la primera división de la península en dos provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Octavio Augusto, en el 14 a.C., la reorganizó dividiendo en dos la Hispania Ulterior, en Baética y Lusitania, mientras la Citerior pasó a denominarse Tarraconense. Diocleciano, en el 297 después de Cristo, dividió la Tarraconense en tres: Tarraconensis, Gaélica y Cartaginense. Más tarde se creó la Baleárica en el 385 después de Cristo, quedando así dividida en 6 provincias. Los pueblos peninsulares adquirieron los modos de vida y de pensamiento de Roma, es decir, se romanizaron. Fue un proceso lento que comenzó al mismo tiempo que la conquista de Hispania y se extendió desde las costas mediterráneas y del Valle del Guadalquivir, zonas de más intensa romanización, hasta las tierras del interior y del norte, donde fue un proceso más lento e inacabado. El triunfo de la romanización se vio posibilitado por el establecimiento de los colonos llegados de Italia, el asentamiento de soldados veteranos tras concluir su servicio en las legiones, o por la atracción que ejercía las riquezas de Hispania sobre las gentes que vivían fuera de la península. La fundación de ciudades fue otro elemento de romanización. Al lado de las ciudades indígenas, los romanos fundaron colonias como Hispali, Itálica, Barcino, César Augusta, Valentia, Emerita Augusta, Astorga. En ellas se establecían soldados veteranos y licenciados, comerciantes romanos y pobladores indígenas. A su vez, una densa red de calzadas comunicaba las ciudades entre sí y con los lugares más importantes del imperio. Hispania quedó integrada progresivamente en la economía del Imperio Romano. También la romanización afectó a la sociedad hispana, y el latín fue otro de los elementos principales de unificación, al lograr eliminar las lenguas indígenas, pues se instauró como lengua oficial. La sociedad hispano-romana del periodo republicano y de los primeros siglos del imperio, etapa a la que se llama Alto Imperio, puede definirse como esclavista, al poder diferenciarse entre hombres libres y esclavos. Otra fórmula es la de considerarla como una sociedad de órdenes, estructurada en órdenes cerrados, a los que se accedía por el nacimiento o por concesión imperial. El orden superior era el senatorial, un pequeño número de miembros de las familias más ilustres que residían normalmente en Roma. Seguía el orden ecuestre, o de los caballeros, con mayor presencia en Hispania, desempeñaban los cargos superiores en el ejército o en las provincias imperiales. El tercero en dignidad era el orden decurional, formado por los decuriones, que eran los miembros de las oligarquías municipales y desempeñaban la magistratura de las colonias o los cargos inferiores del ejército. Por debajo de estos tres órdenes se encontraba la mayor parte de la población libre, caracterizada por su diversidad ante la riqueza. Había pequeños propietarios de tierra, dueños de talleres artesanales, que trabajaban con la ayuda de su familia, y un pequeño número de esclavos, empleados en las minas o en los servicios públicos o privados. Los esclavos formaban la capa más baja de la sociedad hispano-romana, procedían de otros territorios imperiales o de la propia península, estaban privados de derechos políticos o civiles y no podían ser considerados como personas. Se les utilizaba como mano de obra en el trabajo agrícola, minero, artesanal y doméstico. El amo podía librarle por medio de un acto de manumisión, convirtiendo al antiguo esclavo en liberto, manteniendo diversas obligaciones, económicas o de respeto y ayuda, con respecto a su antiguo dueño. Los romanos tenían una economía basada en las ciudades como centros de producción, comercio y administración de los territorios. La riqueza de la Hispania romana estaba basada en una agricultura metódica, en la explotación minera, la pequeña industria urbana y el comercio. La agricultura estaba basada en el cultivo de cereales, vid y olivo, y fue mejorada con la introducción de nuevos métodos como el barbecho de 3 hojas o el uso de los abonos. Además, se introdujo un nuevo instrumental, como pudo ser el arado, el trillo de ruedas o la pala. La extracción de minerales y metales se extendió por gran parte de la península, donde destaca la extracción de oro en Asturias, de plata en Sierra Morena, de cobre en Río Tinto, de plomo y plata en Cartagena y de mercurio en Sisapo. Además, se aplicó la ley del ager publicus, y las minas solían ser arrendadas a compañías de publicanes. En cuanto a la pequeña industria, se desarrolló con la introducción de la aceitera, la industria de esparto, la salsa garum y la salazón del pescado. El comercio se desarrolló principalmente a nivel comarcal. Esto se debió a las múltiples redes de vías como la vía Augusta, la ruta de Roncesvalles a Astúrica, la vía de la Plata y las vías transversales. Además, había un abundante tráfico marítimo por los puertos de Tarraco, Cartagonova y Gades. Por último, se facilitó el comercio con la implantación del denario de plata romano, como moneda única.
Con el edicto de Caracara del 212 después de Cristo se generalizó el uso del derecho romano. En cuanto a la religión, se impulsó el politeísmo, que venía influido por la religión griega, el culto al emperador y tuvieron gran difusión los cultos a Isis y Mitra, hasta que se instauró el cristianismo en el 313 después de Cristo, con el edicto de Milán de Constantino. Destacan las primeras comunidades cristianas en Córdoba e Hispali y las no documentadas visitas de Santiago y San Pablo. Dentro de todo el periodo romano destacan como hispanos importantes los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, los escritores Séneca, Lucano y Marcial, el educador Quintiliano, el geógrafo Pomponio Mela y el tratadista de agricultura Columela. La cultura romana tuvo un carácter eminentemente práctico, y por ello fueron grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas. En la península podemos destacar los siguientes ejemplos: acueductos como el de Segovia, murallas como las de Lugo, y múltiples puentes como el de Alcántara o Mérida. Además de estas obras públicas, Roma dejó importantes obras artísticas de utilidad pública, como arcos conmemorativos como el de Bará en Tarragona, templos como el de Diana en Mérida, anfiteatros como el de Itálica, Sevilla, teatros como el de Mérida. Como en el resto del imperio, la crisis del siglo III provocó cambios en la sociedad hispano-romana. El fin de las grandes conquistas provocó una caída en la esclavitud, con la consiguiente reducción de la mano de obra para la producción agrícola y minera. A su vez, la pérdida progresiva del valor de la moneda provocó la disminución del comercio. En lo político, comenzaron las primeras incursiones de los germanos sin que el ejército pudiera evitarlas. Las luchas entre los distintos sectores del ejército provocaron guerras civiles que agravaron la crisis económica. Como conclusión, cuando Hispania estaba próxima a ver la entrada de los pueblos germánicos y a la desaparición del Imperio Romano, la sociedad parecía dividida en dos clases: los grandes propietarios, muy ricos, con una autoridad casi feudal, y la gran masa de población baja o casi humilde. Espero que el vídeo de hoy de la historiadora te haya servido, interesado y entretenido. Déjame en los comentarios tu opinión, consejos, gustos y temáticas favoritas para ayudarme a hacer un canal mejor para ti. Muchas gracias por apoyarme, suscribiros al canal, comentar y dar like a los vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo!